a lo que vamos a ver. En este caso, una introducción a la farmacia. Muy bien. El día de hoy vamos a ver 3 puntos importantes, ¿no? Primero, hay que hablar sobre la historia de la farmacia, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver el hecho de la historia de la farmacia? ¿Por qué vamos a ver algo de historia? ¿Vamos de frente a lo práctico? No. Es muy importante saber cómo es que nuestra carrera ha nacido, cómo es que se ha ido originando con el paso del tiempo. O sea, no es que simplemente hace un par de años a alguien se le ocurrió crear medicamentos y ya está, se acabó, ¿no? Es realmente todo un proceso el que se ha seguido, es realmente toda una lucha que han seguido los farmacéuticos para poder establecerse hasta el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Tanto químicos farmacéuticos como en mi caso, o técnicos o auxiliares de farmacia, ¿no? También es importante ver cuál es el rol que va a tener un auxiliar de farmacia. Recuerden que siempre en este ámbito farmacéutico está compuesto generalmente de 2 profesiones muy importantes, ¿no? El químico farmacéutico y lo que viene a ser el técnico auxiliar o asistente de farmacia, ¿ya? Para todo. Y junto con ello, algunas cuantas funciones, que es justo la tercera parte de nuestra clase, ¿no? Que son las BPD. Las BPD son las buenas prácticas de dispensación y el manejo de medicamentos, ¿no? Esta parte del manejo de medicamentos lo vamos a ver con mucha más profundidad. Ahora solamente vamos a ver unos cuantos como que chispazos, en este caso, en esta clase, para poder establecer una pequeña base, ¿no? E ir introduciéndonos poco a poco en esta parte de la farmacia. Entonces, empecemos con la primera parte, con la historia de la farmacia. ¿Cómo es que inició esta parte de la farmacia, no? ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Cómo es que pudimos evolucionar hasta el punto en el que hemos llegado ahora? O sea, imagínense, ahora tenemos como millones y millones de medicamentos, cada día tenemos un medicamento nuevo, también tenemos enfermedades nuevas. Entonces, ha sido un proceso que se ha ido poco a poco evolucionando y que ha empezado desde lo más pequeño. Algo que nos caracteriza a los farmacéuticos es que nosotros hemos nacido desde la farmacia galénica, que la farmacia galénica se fundamenta en lo que viene a ser el uso de plantas medicinales. Entonces, nuestro actuar como farmacéuticos, o sea, nuestra profesión, nace desde esa pequeña parte, o sea, desde una planta medicinal hasta ya las grandes industrias farmacéuticas que tenemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? O sea, ¿quién no conoce Bayer, no? Muchos medicamentos que son producidos por Bayer, por GSK, ¿no? Medifarma. Entonces, todos ellos han nacido gracias a que ha existido una pequeña farmacia galénica en muchos años atrás, antes de Cristo, y personas que tuvieron la curiosidad de saber más acerca de cómo poder tratar, en este caso, los desequilibrios que las personas le atribuían a las enfermedades, ¿no? Porque antes las enfermedades no se trataban como enfermedades, a veces las trataban como maldiciones o las trataban como desequilibrios del cuerpo. Ahorita vamos a ver unas cuantas teorías que surgieron conforme pasaban estos tiempos. Bueno, esta historia de la farmacia no se va a centrar en un solo lugar, o sea, no es que yo agarre y solamente en un lugar voy a hablar de farmacia y de ahí pasó y pasó y pasó. Ciertas culturas tienen una influencia sobre lo que es la farmacia, cómo es que fueron sus inicios, ¿no? Y poco a poco estas culturas han ido evolucionando conforme el pase de los años. Vamos a empezar en este caso a hablar con lo que viene a ser India y China, ¿no? Cómo es que se estableció ahí la farmacia, cómo es que empezó la farmacia ahí. Luego en Egipto, ustedes saben que en Egipto, hablamos un montón de lo que son las plantas medicinales, los dioses, ¿no? Y la farmacia no es algo que pasó desapercibida en Egipto. Hubieron unos cuantos dioses, unos 4 que vamos a hablar, que estuvieron relacionados con nuestra profesión. Luego vamos a pasar a Grecia y Roma, que tienen historias similares. Vamos a pasar a la Edad Media. Recuerden que en el caso de la Edad Media, bueno, no es para nadie nuevo, esto lo sabemos creo desde que estamos en el colegio, de que en el caso de la Edad Media hubo un estancamiento, ¿no? En lo que es la producción científica, ¿no? Y la farmacia no fue la excepción. Vamos a ver que en la Edad Media hubieron avances, pero estos estuvieron un tanto estancados conforme a las cosas que vamos a hablar dentro de un momento. El Renacimiento para mí es como la época en la cual fue el boom de la farmacia, porque literal, así como dice su nombre, en el Renacimiento es donde pudimos nosotros como farmacéuticos resurgir, ¿no?
y literal crecer de manera exponencial como lo hemos hecho. De ahí vamos a continuar con el barroco, la ilustración, hasta llegar ya a los siglos XIX, al siglo XX. Listo. Entonces, empecemos con nuestra historia de la farmacia. Vamos a empezar con lo que viene a ser India y China. En el caso de India y China, en la Edad Antigua, en el caso específicamente de India, se desarrolló lo que es la medicina ayurveda. O sea, la medicina ayurveda es como que el pilar, es el primer pasito que se da para poder hablar de la farmacia, ¿no? Pero, Jessica, ¿qué es la medicina ayurveda? O sea, ahora hablamos de medicina naturista, medicina general, medicina alopática y tantas medicinas, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la medicina ayurveda, no? La medicina ayurveda específicamente es un tipo de medicina que se originó en India y que estaba relacionada entre los desequilibrios que existía entre la mente y el cuerpo. Entonces, en India empezaron ellos a estudiar el por qué existían las enfermedades, ¿no? ¿Por qué existía un desequilibrio mental y físico? ¿Por qué no podía estar todo en un orden? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacía la medicina ayurveda? La medicina ayurveda estudiaba cuál era el desequilibrio y según a eso intentaba dar remedios para que ese equilibrio entre la mente y el cuerpo pudiera estar en orden. Ahora, estos remedios no solamente eran de tipo medicinal o de tipo herbolario, también eran como meditaciones, ejercicios, ¿no? Lo importante de esta medicina ayurveda es que acá ya se empezó a tomar importancia al uso de las plantas. Recordemos que nuestra profesión nace específicamente con la farmacia galénica. O sea, mucho antes de que empezara la alquimia y la iatroquímica, que es algo que vamos a ver más adelante, empieza con la medicina galénica, que viene a ser los preparados a base de plantas, ¿no? Entonces, en lo que se hacía en India y China normalmente era utilizar medicamentos de origen, por así decirlo, natural, vegetal, ¿no? Por ejemplo, ahí ya utilizaban el cannabis, ¿no? ¿Quién no ha escuchado acá del cannabis? Creo que todo el mundo ha escuchado y ha estado bastante de moda hace unos cuantos años, ¿no? Atrás, lo que viene a ser el cannabis, ¿no? Entonces, ellos utilizaban eso, también utilizaban otros remedios como por ejemplo la coloquíntida, que en este caso la coloquíntida es una cucurbitácea. Una cucurbitácea es como una especie, es de la familia del zapallo, ¿no? Le dicen también pepino amargo. Y por ejemplo la coloquíntida, que es parte de la medicina ayurveda, era muy conocida en la medicina ayurveda, lo utilizaban para curar todo tipo de trastornos, desde trastornos digestivos hasta trastornos del sistema nervioso. Entonces, ustedes saben que ha habido millones de plantitas en el mundo, por lo tanto, habían remedios de todos, casi como unos 700, 500 remedios que existían para cada cosa o para cada afección que podía tener el humano y que tenía que restaurar su equilibrio, ¿no? Ahora, estos remedios no solo eran vegetales, ¿ah? O sea, también implicaban lo que son la parte de animales y minerales, ¿no? Y ustedes dirán, minerales, animales, pero ¿por qué animales, no? Si alguno de ustedes ha visto, en este caso el símbolo de farmacia, es una copa y una serpiente, ¿no? En este caso, esta serpiente, el veneno de la serpiente o la serpiente, en lo que viene a ser la farmacia, es considerada como un remedio. Otra cosa es que por parte del cristianismo la serpiente ha sido considerada como algo maligno, pero antes de Cristo la serpiente era considerada como un antídoto, o sea, su veneno era considerado como un antídoto. Entonces, al utilizar parte de los animales, también se consideraba como parte de esta medicina, ¿no? Y minerales también. En ese entonces tampoco no existía lo que viene a ser una farmacopea, ¿no? Y dirán, ¿qué es una farmacopea, no? La farmacopea es un libro que más adelante vamos a ver cuando se instituyó la primera farmacopea y el por qué es tan importante el que exista y haya una farmacopea. Bueno, luego vamos a pasar a lo que viene a ser Egipto, ¿no? Ahora, en Egipto nosotros sabemos que tenemos como millones de dioses, tenemos dioses para todo en Egipto, ¿no? No ha sido la excepción. En este caso, el dios que está relacionado a la farmacia, en este caso que pueden ver ahí justo en la figurita, en este caso está aquí, ¿no? Donde está mi dios ahí, ¿no? Justo en la figurita, viene a ser en este caso el dios Anubis, ¿no? Anubis viene a ser el dios que está relacionado con la farmacia.
Y se dirán, pero ¿por qué Anubis, no? O sea, muchas veces vemos a Anubis y decimos, pero Anubis, ¿qué relación tiene con la farmacia? Y es en este caso la relación que tiene con la farmacia es que la madre de Anubis, en este caso, es la diosa Isis, ¿no? Isis lo que hacía, por así decirlo, como que en sus pasatiempos, era cultivar plantas medicinales. O sea, ella cultivaba un montón de plantas medicinales y todos los conocimientos que ella tenía sobre estas plantas medicinales los había transmitido a sus dos hijos, porque la diosa Isis tuvo dos hijos, ¿no? En este caso tuvo la diosa Horus y Anubis. Pero en este caso a Anubis se le atribuye más la farmacia porque es el que estuvo más implicado en lo que son los remedios en el antiguo Egipto, ¿no? Ahora, todo este trabajo, para que vean, no es que simplemente a Anubis se le atribuía los remedios y ya, sino que él también tenía un supervisor, que era el dios de la sabiduría, que en ese entonces el dios de la sabiduría era el dios Tot. Entonces, el dios Tot, muchas veces también al dios Tot le llamaban Fa-Ar-Maki, ¿no? Farmaki, ¿no? Farmaki, farmacia, ¿no? Entonces, este dios lo que hacía era supervisar a Anubis cuando él iba haciendo prácticamente realidad todos los conocimientos que su madre les había dado sobre las plantas medicinales, ¿no? Y algo importante, y es importante que rescatemos aquí, es que si bien ahora, o sea, en nuestros tiempos, la medicina y la farmacia son dos cosas distintas, o sea, son dos carreras profesionales distintas, tienen un nexo, sí, obviamente, porque la medicina necesita la farmacia necesita la medicina. En esos entonces, la medicina y la farmacia se trataba como un conjunto. O sea, para todos ellos, en ese antiguo tiempo, no existía dos profesiones. Era lo mismo. Un médico era un farmacéutico era un médico, y un médico y un farmacéutico era un boticario o era un curandero. O sea, era lo mismo. No estaban divididas. Por lo tanto, todo se trataba de la misma forma. Y, como siempre, todo lo que viene a ser la farmacia antiguamente siempre era aludida a la parte espiritual. Como siempre hablaban de la mente y no solo del cuerpo, entonces siempre la farmacia o medicina, farmacia y medicina, era enseñada en lugares relacionados a lo que es espiritual. Por lo tanto, era enseñada a los sacerdotes, o sea, en las casas de vida. En el caso de Egipto, era enseñada en los templos, ¿no? Y en los mismos templos era donde se les enseñaba, en este caso a ellos, cómo cultivar las plantas, preparar los medicamentos, las pociones y todos los brebajes que tenían para así poder administrarlos. Ahí no hablábamos de dispensación, simplemente hablábamos de administrarlos. Entonces ya desde Egipto estamos viendo que la farmacia tiene un lugar específico y que también no es una tarea de uno, sino es una tarea de varios. O sea, es un trabajo conjunto. Luego, en lo que viene a ser en Grecia, vamos a encontrar también en este caso un dios importante, ¿no? No está ahí mencionado, pero también es la diosa, en este caso no es dios, es una diosa, que es una diosa mágica, que es la diosa Hécate, y también le llamaban Fármaquis a esta diosa griega, ¿no? Ahora, ¿por qué era una diosa a la cual se le relacionaba? Porque siempre a veces la farmacia, mucho tiempo atrás, era relacionada con la magia. Y generalmente esta diosa hacía magia por medio de plantas medicinales, ¿no? Entonces, sí tiene sentido con lo que es la farmacia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí en lo que es Grecia? Vamos a ver a lo que es Hipócrates. Hipócrates va a plantear una teoría bastante importante. Va a plantear una teoría en la cual él establece que las enfermedades van a ser causadas por un desequilibrio. Ya, sí, Jessica, ya lo has dicho, va a ser causada por un desequilibrio. Pero a comparación de lo que vienen a hacer en India con la medicina ayurveda, en Grecia dicen que este desequilibrio va a ser causada por 4 humores, o sea, por 4 líquidos que tiene el cuerpo, ¿no? En este caso, como dice ahí, ¿no? La bilis, atrabilis, en este caso atrabilis también se le llama la bilis negra, la sangre y la flema. Entonces, cuando una persona tenía algún problema en alguno de estos, por así decirlo, humores del cuerpo, ¿no? Estos líquidos del cuerpo, lo que sustentaba en este caso Hipócrates era que nosotros debíamos encontrar un remedio o un medicamento para poder restablecer el equilibrio en esos 4 niveles. Porque si uno de los niveles fallaba,
entonces no iba a existir equilibrio y por lo tanto la persona estaba enferma o estaba maldecida o estaba recibiendo un castigo de los dioses, ¿no? Entonces los medicamentos o la preparación era especializada, era personal para, en este caso, la persona que tenía un problema en alguno de estos humores del cuerpo, ¿no? Con la finalidad de restablecer el equilibrio. Para nuestros fines, con la finalidad de que esté sano. Y acá es importante en Grecia que, si bien en Egipto estamos hablando de que ya existió un lugar y quienes preparan los medicamentos, en Grecia también va a aparecer personal especializado, o sea, personas específicamente que van a preparar los medicamentos, que en este caso se les llamaba las farmacópolas, ¿no? Era un personal que ellos comercializaban las plantas medicinales. En ese entonces no había investigación científica como lo hay ahora. Por lo tanto, solo se basaban de lo que sabían en los conocimientos que les habían dejado sus antepasados para poder aplicarlo, ¿no? Y ellos colectaban las plantas y con eso iban probando para poder administrarlas. Y estos remedios que ellos preparaban, ¿no? Las farmacópolas, se daban en los templos. Si se dan cuenta, seguimos relacionado a todo lo espiritual, ¿no? En Egipto se daban en las casas de los sacerdotes, en Grecia se daban en los templos. O sea, tú estabas mal y tú no ibas a un Incafarma, como ahora, tú no vas a un Unifarma, tú no vas a la botica de tu esquina. En esos entonces tú tenías que ir a un templo y en los templos habían médicos, ¿no? Médicos farmacéuticos, por así decirlo, ¿no? Que ellos son los que te administraban lo que necesitabas. Curiosamente, en Grecia también no solo se expedían medicamentos en los templos, sino que aparte de los templos, o sea, ya, yo no quiero ir a un templo, podías ir a un gimnasio. Sí, ibas a un gimnasio, algo que es un poco extraño ahora en nuestros tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir yo a un gimnasio a que me den una medicina? En ese entonces, en los gimnasios, como las personas se entrenaban tanto para las luchas, los gladiadores y ello, entonces en los gimnasios empezaron a especializarse para también suministrar, en este caso, los medicamentos. Y la persona que administraba los medicamentos en los gimnasios era el gimnasiarca. Suena extraño, ¿no? Un gimnasiarca. Y estos gimnasios que aparecen en Grecia es como que la primera índole, en este caso, el primer indicio de lo que vendría a ser una farmacia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, una farmacia, un establecimiento farmacéutico, tal cual como lo conocemos ahora, miren cómo es que ha iniciado desde un gimnasio. O sea, ¿quién lo diría? En un gimnasio donde había gladiadores, luchadores y todos ellos, inició lo que viene a ser como que nuestra primera farmacia, nuestra primera botica, donde nosotros íbamos a encontrar el remedio para el mal que nos estaba quejando. Bueno, luego, en este caso, vamos a lo que es Roma, ¿no? En Roma, bueno, seguimos con el mismo concepto. Para todos, el médico y el farmacéutico era lo mismo. En este entonces, pues ya no es lo mismo, son profesiones diferentes, pero en Roma seguían siendo lo mismo. Por lo tanto, las investigaciones y todo ello seguía en relación a estas dos profesiones. Además, en este caso, se empezaron a añadir el descubrimiento de nuevas sustancias. O sea, cada que pasaba el tiempo, las personas, como iban colectando y estudiando más plantas, iban encontrando más remedios para poder curar las enfermedades, porque así como habían enfermedades, también existían las plantas, ¿no? O sea, a más enfermedades existía, la gente seguía y seguía investigando en todo lo que viene a ser la medicina por plantas, o también utilizaban los venenos, como ya habíamos visto. Y lo que creían en este caso los galenos es que siempre los medicamentos deben producir un efecto contrario al síntoma de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si la enfermedad tenían fiebre, en este caso, bueno, la temperatura para ellos, ¿no? La temperatura alta, mi remedio tiene que hacer lo contrario, tiene que bajar. Trabajaban mucho en lo que viene a ser la lógica para poder, en este caso, hacer lo que viene a ser su remedio. Y ahora pasamos a lo que viene a ser la Edad Media. En el caso de la Edad Media, seguimos manteniendo lo que es el culto a lo divino. Desde ya antes hemos dicho de que siempre la farmacia, la medicina, ha estado relacionado con lo espiritual. Siempre han estado así, súper juntos. Y en la Edad Media, que básicamente se considera como una época oscura para lo que es el desarrollo de la ciencia, se siguió manteniendo esto, ¿no? Se estuvo manteniendo el culto a lo divino
como remedio de curación relacionado con lo que es el cristianismo. Y entonces ahora en vez de aparecer, por ejemplo, plantas, aparecían santos, ¿no? Por ejemplo, existía un santo que era farmacéutico, que era San Damián, ¿no? San Damián era un santo que se le atribuye en este caso que era médico y farmacéutico. Si ibas a pasar por una cirugía, te encomendabas a San Cosme, que es como un médico, es un santo cirujano, ¿no? Entonces, tú encontrabas habitualmente para cada enfermedad, ahora encontrabas, aparte de una planta, encontrabas un santo a quien rezar. O sea, cuando tú ibas a consumir medicamentos, te daban tu remedio y también te decían a qué santo tienes que encomendarte para que te puedas curar totalmente. O sea, hubo como que un mix en ese entonces para lo que es la relación de la farmacia con lo divino, ¿no? Como se estancó la medicina, se estancó el avance de la ciencia, entonces todas las teorías médicas, todo lo que estudiaron los griegos, los romanos, los egipcios, los indios, los chinos, se seguía conservando ¿en dónde? Obviamente en los monasterios y los conventos. O sea, nuevamente uno tenía que seguir yendo a un monasterio, ya no, bueno, tanto a un templo, para poder conseguir un medicamento. Habían ciertas personas que podían tener tipo boticas en sus recintos, en sus moradas, ¿no? Pero estas boticas o pequeñas boticas o recintos en donde se proporcionaban o administraban medicamentos estaban relacionados siempre con los hospitales. Y siempre eran monjes, o sea, siempre tenían que ver algo con algo divino, con algo cristiano. Siempre eran monjes boticarios. Ellos son los que, como siempre, cultivaban y preparaban. Todo lo hacían ahí. Bueno, cayó el Imperio Romano, en esos entonces ya de la Edad Media, y en este caso, ya cuando cayó todo esto, los únicos que ya permanecían con esta práctica de seguir cultivando y preparando fueron los musulmanes. Deme un segundito. Ello, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta parte de la Edad Media también? Es que va a haber una introducción importante de algo que es muy representativo para nosotros. Y es que los árabes van a introducir, en este caso en España, lo que viene a ser el uso de los albarelos, ¿no? Ahora, Jessica, ¿qué es un albarelo? Un albarelo es como vamos a ver, por ejemplo, en este vaso, ¿no? Es como un recipiente especial que es de cerámica, ¿ya? Un recipiente especial de cerámica, en el cual nosotros utilizamos para almacenar lo que son nuestros medicamentos, nuestras drogas, ¿no? No está mal que nosotros le llamemos droga, porque en sí es una droga lo que utilizamos para los medicamentos, ¿no? Entonces, estos albarelos iban a ser recipientes especiales en los cuales yo podía almacenar mi brebaje o mi solución, mi forma gelatinosa, mi polvo que iba a utilizar para mi preparado. O sea, yo como boticaria tenía muchos albarelos, ¿no? Entonces, era muy importante tener un recipiente en el cual almacenar yo toda esta parte, ¿no? Y aparte de eso, de los albarelos, empezaron a aparecer unas pequeñas hojitas, ¿no? Así como, digamos, los manuales que a veces te traen cuando compras algo, o por ejemplo, ahora lo que vienen a ser los insertos de los medicamentos, empezaron a aparecer estos papelitos, ¿no? Que eran los códigos con los cuales uno iba a preparar la medicina, qué materias primas iba a utilizar y también la tarifa. Si hay algo que caracteriza a veces a los farmacéuticos es que siempre están viendo esto de las tarifas, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estas cositas. Ahora, ¿por qué es importante que hayan aparecido esto? Porque estos papelitos, en este caso que les decían los grabadines, tenían toda la información que uno necesitaba para poder preparar su medicamento o para que alguien pudiera hacerlo, qué cosa necesitaba, y no solo era uno, porque no crean que solo existía un remedio para una cosa, existía el remedio para varias. Y imagínense ustedes, es como cocinar, ¿no? O sea, al inicio no te acuerdas de todas las recetas, necesitas un recetario, ¿no? Entonces, al necesitar yo un recetario, necesito algo en donde siempre anotar y guiar. Disculpe, mi perrito, ¿no? Donde anotar. Entonces, todas estas cositas empezaron a acumularse. Es muy importante que recordemos esto porque gracias a estos grabadines es que luego vamos a tener el siguiente paso, que es el libro, por así decirlo, más importante que podemos tener nosotros como farmacéuticos. Y, como se observa también en la diapositiva, por fin, al fin, en el año de 1240,
pudimos separar estas dos profesiones hermosas, que son la medicina y la farmacia. O sea, hasta el año 1240, un médico y un farmacéutico era lo mismo. O sea, daba igual, es lo mismo. Pero ya en el año 1240 se pudo deliberar, discernir, que realmente no es lo mismo, ¿no? O sea, yo con lo que son los médicos y todas las demás profesiones de salud, las respeto, pero no somos lo mismo, no nos especializamos en lo mismo. Entonces se dio esta separación. Y en este caso, por así decirlo, en buena hora, que se dio esta separación, porque al darse esta separación, en el Renacimiento, que lo vamos a ver justo en la siguiente diapositiva, es que ayuda a que la farmacia pueda despegar de manera exponencial y pueda crecer hasta lo que ahora se conoce, ¿no? Esto fue gracias a Federico II, ¿no? Que hizo una carta magna donde decretó que la profesión médica es una y la profesión farmacéutica es otra, ¿no? Listo. Bueno, vamos en este caso, nos falta, y ahorita sí entramos ya a una parte en la que vamos a interactuar un poquito más. Siempre la historia es un poquito como que, pero es importante saber nuestros orígenes, es muy importante. Entonces, en lo que es la época del Renacimiento, acá es importante, ¿por qué? Como su nombre lo dice, renacimiento, es renacer. Es prácticamente de haber estado apagados tantos años en la Edad Media, volver a pensar en lo que estamos haciendo, en los avances, en este caso, de la farmacia. Y más ahora, porque ya no estamos ligados a la profesión médica. Ahora nos podemos basar específicamente en lo que es la profesión farmacéutica en sí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo empieza a cuestionarse sobre las teorías que habían dejado los demás, ¿no? Es como que ya, yo sé que el árnica me sirve, o la planta de árnica, ¿no? Me sirve en este caso como analgésico, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el árnica? ¿Tiene algo mágico? ¿Es no sé, un pigmento? ¿Es un compuesto? ¿Es un líquido? ¿Es un sólido? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? ¿No? Si yo en este caso utilizo la rama de este árbol, ¿por qué me hace bien para el dolor? Entonces, todos empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué si combino esta planta con esta planta me ayuda y si tomo esta sola no? Entonces, en el Renacimiento, Paracelso, en este caso, ahora, ¿quién será Paracelso? Paracelso, aunque no lo crean, ha sido un físico, químico, abogado, filósofo, ¿ya? Todo esto así Paracelso y más. Paracelso va a implantar lo que es la iatroquímica, ¿no? Iatroquimia o iatroquímica, ¿no? Y básicamente, gracias a Paracelso, es que tenemos ahora todas las drogas sintéticas que tenemos. Si Paracelso nunca hubiera implantado este concepto de la iatroquímica o la iatroquimia, nunca hubiéramos podido avanzar en gran escala, o sea, la magnitud que ahora tenemos un comprimido para ciertas cosas, que ahorita tenemos una cápsula. ¿Qué es la iatroquimia? ¿Qué es la iatroquímica y por qué es tan importante para nosotros? Lo que indica Paracelso en la iatroquimia o la iatroquímica es el estudio, en este caso de la química, o sea, se basa en la alquimia, pero en este caso va a estar relacionada a compuestos químicos que van a ayudar a curar enfermedades. O sea, básicamente lo que es la farmacia ahora en sí, ¿no? Entonces, Paracelso en la iatroquímica estudia, en este caso, es una combinación entre química y medicina. Entonces, no es medicina, pero tampoco es química, es la combinación de química y medicina. Y lo que va a hacer es encontrar una explicación química, o sea, ¿por qué sucede la enfermedad? Y no solo por qué sucede la enfermedad, sino cómo curar la enfermedad. O sea, químicamente hablando, científicamente hablando, ¿cómo es que sucede esta enfermedad? O sea, ¿por qué es que a esta persona le sube la temperatura? Químicamente, ¿qué es lo que pasa en su cuerpo? ¿Qué es lo que pasa químicamente en su cuerpo? ¿Cómo es que yo puedo ayudarle a que baje la temperatura? ¿No? A esta persona, por ejemplo, tiene, en este caso, bueno, lo que se conoce ahora una rinitis, una congestión. ¿Qué es lo que pasa químicamente dentro de su organismo que hace que sus células se inflamen? ¿Qué hace en este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de la rinitis, de la histamina, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la liberación de histamina se eleve tanto como para que pueda generar esa congestión, ¿no? O sea, bueno, ¿quién ha tenido una rinitis, no? Siempre es molestosa con la rinorrea, la congestión, ¿no? Entonces, en la iatroquímica estudia
¿qué sucede en mi cuerpo para que desencadene este desequilibrio? Y aparte, ¿cómo es que yo puedo solucionar el desequilibrio? Entonces, con la iatroquímica y con todas esas preguntas es que empieza la investigación de lo que son los medicamentos sintéticos. Ya la química aplicada. Por así decirlo, dejamos de lado todo lo que viene a ser la farmacia galénica, o sea, el uso de las plantas, claro, los consideramos, pero ahora lo vamos a combinar de una forma científica, ya no solamente como creencia. Y no sé si se acuerdan de dónde están, de estos papelitos que había mencionado hace un momento, ¿no? Todos estos papelitos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estos papelitos que mencionamos en la historia? A ver, ¿alguien se acuerda? Ajá, los grabadines, ¿no? ¿Qué pasó con los grabadines? Dirán, ¿no? Porque Jessica estaba diciendo que los grabadines, que son importantes, ¿no? Entonces, imagínense tener muchos de estos grabadines ahí tirados. Y cuando venga alguien y te diga, necesito en este caso un remedio para vomitar, se ha intoxicado, o sea, por ejemplo, necesito un remedio para, me intoxiqué con algún tipo de comida, necesito vomitar, emesis. Ay, ¿dónde estará mi grabadín del emesis, no? Uf, ¿qué es lo que pasó? Que en el año 1498 se creó la primera farmacopea. Gracias a estos grabadines que tenemos como mini recetarios, exacto, se juntaron. O sea, por fin pudimos colocarlos en lo que vendría a ser, digamos, ¿no? Digamos, en un libro, ¿no? Que en nuestro caso es la farmacopea. La farmacopea es un libro oficial. Entonces, eso quiere decir que el primer libro oficial, donde tenemos medicamentos y todo ello, fue en el año 1498. O sea, desde el año 1400 nosotros ya tenemos un libro donde vamos a encontrar, en este caso, todo lo que viene a ser los medicamentos. No solamente, en este caso, medicamentos de tipo sintético, sino vamos a encontrar medicamentos también de tipo galénico, que en este caso nacieron de estos grabadines. ¿Ya? Ahora, Jessica, ¿y esa farmacopea, todos la tenemos? Sí, claro que sí. Por ley, cada estado, o sea, cada estado debería tener una farmacopea, ¿no? O sea, debe tener una farmacopea. Bueno, en mi caso, yo soy de Perú, en este caso, en Perú no tenemos una farmacopea, pero utilizamos la farmacopea USP, que es la de los Estados Unidos, ¿no? Y según eso nosotros nos guiamos, ¿no? Entonces, cada estado debiera tener. Es más, bueno, aquí, para los que no son de Perú, nosotros tenemos acá un organismo regulador que es la DIGEMIT. Y la DIGEMIT lo que nos pide, o lo que alguna vez dijo, es que nosotros deberíamos tener no una farmacopea, sino una fitofarmacopea. Fito de planta, ¿no? Es una farmacopea especializada en lo que es la farmacia prácticamente como que galénica, ¿no? De plantas. Generalmente en Perú tenemos un montón de remedios. Entonces deberíamos tener una fitofarmacopea y no basarnos tanto en lo que es una farmacopea USP, ¿no? Pero bueno, eso es discutible. ¿Es fácil hacer una farmacopea? No, no es fácil. Porque hay que colectar, imagínense, colectar todas estas cositas de las cosas, por ejemplo, que tenemos aquí en Perú. Porque debe ser una farmacopea que podemos utilizarla aquí, si es que es una farmacopea peruana, ¿no? Pero como no tenemos, utilizamos la USP. ¿Está mal? No, no está mal. Lo importante es que siempre se tenga una farmacopea de donde nosotros podamos consultar. O sea, siempre que uno tiene una consulta sobre algo, consulten el Vademecum, que es otra cosa que vamos a ver más adelante, o en una farmacopea. Porque aquí, en este caso, vamos a ver lo que es la preparación de los medicamentos, para qué se utiliza, su control de calidad, todo. Se ve absolutamente todo. Entonces, por eso es que les mencionaba que el Renacimiento literal es el boom, o sea, es realmente, es como resurgir, de habernos apagado, boom, resurgimos y ahora somos nuevamente una profesión estable y vamos en su vida. Porque si se dan cuenta en el barroco, en la ilustración y ya en el siglo XIX, XX y así, empieza a resurgir muchísimo más esta parte de la farmacia, o sea, ya no tiene control, como se dan cuenta, ¿no? Claro, exacto. Ahora, en lo que es el barroco, como ya nos separamos de la profesión médica, ya Paracelso implantó lo que viene a ser lo que es las materias primas químicas, ya empezó a implantar el porqué de las enfermedades y cómo solucionarla. Entonces los farmacéuticos dijeron, acá somos.
Empezaron las publicaciones científicas, empezaron a hacer investigación como locos de todo lo que en este caso nos hacía daño en el cuerpo, nos mostraba un desequilibrio. Los farmacéuticos empezaron a investigar, 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 ¿no? Enfermedad, sustancia, enfermedad, sustancia, enfermedad, sustancia. Y así iban incrementándose. O sea, fue tanto el boom de la farmacia desde el Renacimiento que ya un farmacéutico no era una persona que vivía en un templo. O sea, ya dejamos los templos, ya dejamos los conventos, ya dejamos las boticas pequeñas en lo que vienen a ser ciertos puntos, sino que ya el farmacéutico hasta se convertía en una persona de confianza para, por ejemplo, los reyes, ¿no? Se convertía uno en el boticario mayor del rey. O sea, ¿se imaginan ser el farmacéutico del rey? O sea, el rey, la máxima autoridad en el país, iba donde ti a preguntarte, me duele la garganta, ¿qué hago? Tengo fiebre, ¿qué hago? Sientes escalofríos, ¿qué hago? ¿No? O sea, y tú eso le dabas y el rey te creía ciegamente. ¿Por qué? Porque en este caso ya existía algo en lo que te pudieras basar. Igual, podríamos tener cargos no solo de científicos, o sea, ya no solo de farmacéuticos del pueblo, sino también boticarios mayores del ejército. O sea, ya empezamos a escalar a o sea, realmente a una etapa en la cual ya estábamos en lo máximo, básicamente, ¿no? Dejamos de ser hombres solo de ciencia para ser, bueno, hombres y mujeres de ciencia, para ser ahora hombres de acción en todo. Y desde aquí es donde ya la farmacia no se va a solamente centrar en lo que viene a ser solo farmacia, sino que ahora va a empezar a tener nuevas ramas, que es justo en las cuales los auxiliares de farmacia también ya están empezando a ingresar, no solo los químicos farmacéuticos, sino también los auxiliares de farmacia. Empezaron a introducirse nuevas, por ejemplo, fórmulas para poder curar ciertas cosas. Por ejemplo, se introdujo lo que es la quina, la ipecacuana. La ipecacuana la habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Que era en este caso para producir emesis realmente. Cuando uno se intoxicaba, empezaron a aparecer los enemas, acetato de mercurio y así, un montón, una infinidad de lo que viene a ser productos, no solamente de origen vegetal, porque de origen vegetal seguían apareciendo, sino ahora también de origen sintético, porque ya en este caso teníamos investigación científica. Obviamente que antes la ciencia era más cara, ¿no? O sea, no era tan fácil como ir a una farmacia y pedir un paracetamol y que te lo vendan a 70 centavos, bueno, en Perú a 70 céntimos, ¿no? O que te den un blister a 2 soles, que son 10 pastillas aproximadamente, ¿no? 10 comprimidos, ¿no? Entonces, obviamente era algo caro también, ¿no? Entonces, eso poco a poco ha ido yendo. En el caso de la ilustración, la iatroquímica y los albarelos, recordemos, ¿no? Los albarelos, los pocillitos, paso que tomo agüita, van a aumentar su popularidad. O sea, ahora como ya teníamos más investigación, necesitábamos más recipientes. Y es esto de los albarelos, bueno, estoy usando mi vaso como ejemplo, estos los albarelos, constituye en este caso algo bastante fundamental para nosotros, porque de los albarelos es que después vamos a ver nuestras formas farmacéuticas. En este caso, nuestras presentaciones para nuestros medicamentos. De los albarelos va a nacer ello. Y van a nacer en la ilustración lo que es el colegio de farmacéuticos. O sea, ya no solo somos una profesión, ahora también tenemos nuestro propio colegio. Y al nacer el colegio de farmacéuticos, ya no solamente las personas que están relacionadas a lo espiritual pueden utilizar los remedios o expenderlos, sino que ahora cualquier persona que pueda ir al colegio de farmacéuticos se puede convertir en farmacéutico, ¿no? O sea, ya damos hasta ese paso, ¿no? Y también el colegio de farmacéuticos es el encargado de publicar estas farmacopeas, o sea, ellos publican estas farmacopeas, van a implantar información o formación. Y también van a crear lo que son los laboratorios, ¿no? Los laboratorios de química para seguir investigando y seguir sintetizando nuevas sustancias y así podamos tener nuevos fármacos, ¿no? También, no crean que dejaron de utilizar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, volvieron a utilizar otros remedios. O sea, el Colegio de Farmacéuticos no solamente dijo, ya, vamos a utilizar cosas sintéticas, sino que vamos a volver a reutilizarle con otro sentido lo anterior. Por ejemplo, empezaron a utilizar nuevamente lo que es el aceite de ricino. ¿Alguien sabe para qué se utiliza el aceite de ricino en la farmacia galénica? ¿Alguien, maybe? ¿Para qué se utiliza el aceite de ricino? Laxante, claro, ¿no? Es un laxante, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que antes uno iba a decir, deme un luxacodilo? Bueno, el luxacodilo es el nombre comercial, deme un bisacodilo, porque en este caso no puede evacuar.
No, lo que hacían era darte aceites. Entonces, hasta antes que podamos sintetizar el bisacodilo o luxacodilo como nombre comercial, seguíamos aún utilizando, en este caso en la farmacia galénica, ¿no? El aceite de ricino. Ahora les damos otros usos, o sea, ahora ya no es tan común que alguien use aceite de ricino como laxante, es mejor agarrar y, no mejor, sino que para la gente ahora es más práctico ir y comprar un luxacodilo, como les digo, no un bisacodilo, y ya está, simplemente evacuar y se acabó, ¿no? Estar tomando una cucharadita o 3 cucharaditas de aceite de ricino. Algunos utilizaban hasta aceite de almendra como laxante, ¿no? Ahora el aceite de ricino lo utilizan más con fines cosméticos, ¿no? Eso ya lo veremos en dermocosmética, ¿no? Listo. Bueno, y ahora nos vamos ya a la última parte, que son nuevos equipos y nuevas formas farmacéuticas, que esto sucede ya en el siglo XIX y en el siglo XX. Ya en el siglo XIX, como ya se están fabricando nuevas cosas, necesitamos tanto insumos y necesitamos en este caso equipos, ¿no? Uno con que investiga necesita equipos. Y en este caso empezaron ya en lo que es la fabricación de pipetas automáticas, centrifugadoras, molinos, tableteadoras, ¿no? Todo lo que yo necesito para preparar nuestras formas farmacéuticas. Eso quiere decir que mis albarelos, ¿no? Mis albarelos que yo utilizaba para almacenar mis gelatinas, mis líquidos, mis polvos, pasa que tomo agüita, ya se quedaron de lado, porque ya con toda la tecnología, yo ya empecé a utilizar, por ejemplo, cápsulas para poder, en este caso, meter mi forma farmacéutica, mis recipientes o mis frascos ámbar, o en este caso de plástico para dispensar mis jarabes, ¿no? Ya encontré nuevas formas en las cuales proporcionar la medicación al paciente. O sea, ya no necesito agarrar un albarelo, sacar aquí y todo, ¿no? Ya puedo hacerlo en un comprimido, en una sola pastilla, yo te puedo administrar todo en su blister, ¿no? Se empiezan a hacer muchísimas más cosas. Y obviamente ya en el siglo XX vamos a desarrollar pues, medicamentos industriales, lo que ya conocemos ahora, ¿no? En el día a día. También es importante de que en el siglo XX ya va a aparecer nuevos conceptos sobre nuestra profesión. O sea, ¿cómo que nuevos conceptos de nuestra profesión? O sea, ya no solo nos vamos a dedicar a curar al paciente, sino que también en nuestra profesión va a empezar a hacer un poco más de ramas. Se va a distribuir. Ya no solamente voy a ver a lo que es el paciente, ahora también me puedo dedicar a ver la calidad del producto. Puedo dedicarme a ver cómo es que este producto va a influir en este caso, por ejemplo, en el paciente o el paciente en el producto, que es justo lo que vamos a ver, farmacodinámica y farmacocinética luego, ¿no? También podemos, ahora estamos inmersos en lo que viene a ser los sistemas sanitarios, la seguridad social. Entonces vamos a empezar a tener nuevas ramas que vamos a ir ocupando y encargándonos, y esto no va a ser solo pequeño, ¿no? Sino que ahora las farmacias van a poder distribuirse a un nivel nacional. Entonces, básicamente, así es como nuestra querida farmacia se ha ido creciendo poco a poco, hasta lo que conocemos ahora, que creo que tenemos una Incafarma, una Mifarma a la vuelta de la esquina. O sea, siempre hay una farmacia, siempre hay una botica, siempre hay alguien que nos ayude. Bueno, ya que ahora conocemos un poco más sobre la farmacia, que ya les he comentado que es algo que yo amo, o sea, realmente es no sé, hablar de esta profesión para mí es muy hermosa, me da vida cada día que voy a trabajar, a mí me da vida, me llena de emoción, porque es para lo que yo nací realmente, la amo profundamente. Vamos a ver ahora sí en lo que es el rol del asistente de farmacia. Entonces ya entendí cómo es que nació, yo ya sé cuál es mi origen, más o menos de dónde provengo, tal vez hacia dónde voy, pero ¿qué es un asistente de farmacia? O sea, ya, sí, perfecto, ya sí, la plantita, el medicamento, sí, Jessica, pero ¿y qué? ¿Cuál es mi función? ¿Qué cosa hago? ¿Qué soy? Primero vamos a ver qué cosa es un asistente de farmacia, porque un asistente de farmacia auxiliar, o a veces llamados, por ejemplo, aquí en Perú son los técnicos de farmacia, o sea, los asistentes o auxiliares de farmacia son los técnicos de farmacia, son aquellos profesionales, en este caso, que estudian una carrera técnica, pero que no van a trabajar solos. En este caso, los asistentes de farmacia trabajan bajo la supervisión de un QF, en este caso de un químico farmacéutico, que es otro profesional que está inmerso en esta parte de lo que es la farmacia. ¿Y qué es lo que hace este asistente? Va a suministrar medicamentos. Digo suministrar, ¿por qué? Porque regido por ley,
según la DIGEMIT en el Código de Ética del Químico Farmacéutico, solamente los químicos farmacéuticos pueden utilizar la palabra dispensar. Otro profesional de salud, como en este caso son los técnicos, que son los auxiliares de farmacia, utilizan la palabra suministrar. Por eso suministrar. Eso, más que todo por códigos de ética y todo lo que la DIGEMIT a veces establece. Ya. Y pueden trabajar, como bien dice aquí, en farmacias, que creo que es lo más común, encontrar un asistente de farmacia en una farmacia, en una botica, en centros de atención primaria. Centros de atención primaria se referencia a los hospitales, a las postas, o también en la industria, ¿no? Pero Jessica, ¿qué hace un asistente de farmacia en la industria? O sea, ¿quién va a ayudar? Y es que, como les dije ya a partir del siglo XX, nuestra carrera se ha ido dividiendo en ramas. O sea, ya no nos vamos a ocupar solamente de lo que es el paciente, sino que también nos vamos a ocupar del medicamento. Como asistentes de farmacia, muchas veces nosotros somos contratados, bueno, son contratados, en este caso, para poder hacer exámenes, en este caso, físico-químicos, pruebas físico-químicas, pruebas microbiológicas, ¿no? De ese tipo, para poder saber si el medicamento está bien elaborado o no, si cumple lo que dice, etcétera, etcétera. Entonces, también el auxiliar asistente de farmacia, técnico en farmacia, puede trabajar en esa rama. O sea, mira, a mí me gusta la parte de la farmacia, me emociona y todo, ¿no? Pero como que no mucho con lo que es la atención paciente. Bueno, entonces te puedes ir a la industria como técnico en farmacia, también puedes trabajar en la industria y necesitas conocer sobre medicamentos y, bueno, otras cosas anexas para poder ejercer ahí. Ahora, ¿qué funciones tiene un asistente de farmacia? En este caso, un asistente de farmacia, primero, tiene que tener su primera función realmente, y creo que es la de entrada, es la atención cliente-paciente. Nosotros, cuando entramos a una farmacia, muy pocas veces la persona que nos va a atender es el químico farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el Hospital Goyeneche, eso era todavía cuando estaba más pequeña, el químico farmacéutico no era realmente el que daba cara al paciente. El que daba casi cara al paciente era el técnico en farmacia, que en este caso es el asistente o auxiliar. Entonces, muchas veces, y esto se observa, creo, en todas las realidades, cuando tú vas a una farmacia, una botica, generalmente el químico farmacéutico está desempeñando otras funciones que tiene que hacer, y como apoyo tiene el asistente de farmacia. Literal, es el cara a cara. O sea, tú vas y te enfrentas con el técnico en farmacia, con el asistente en farmacia. Y esta persona es la que te va a ayudar para proporcionarte lo que tú le pidas, realmente. Por eso es que su segunda función es el suministro de medicamentos. Digo o coloco específicamente ahí de tipo no médico, también porque, a ver, aquí en Perú, según la ley, el código de ética y todo, que justo lo vamos a ver luego en las buenas prácticas de dispensación y manejo de medicamentos, según la DIGEMIT, el único profesional que puede dispensar un medicamento es el químico farmacéutico. Eso según ley. Y un técnico en farmacia puede proporcionar el medicamento siempre y cuando el químico farmacéutico esté presente y supervisando. Vamos a ser sinceros, cuando nosotros vamos a una botica, una farmacia, como ya les dije, es verdad, no muchas veces el químico farmacéutico está, ¿no? Entonces, lo que es el técnico en farmacia es el que suministra realmente el medicamento, ¿no? O sea, es el que le da, ¿no? Pero obviamente tiene la supervisión, tiene la confianza el químico farmacéutico de que le va a dar al paciente lo que se le da, ya sea de tipo médico o no médico. Digo no médico porque a veces hay cosas que no son de tipo estrictamente médicas, como por ejemplo, no es lo mismo que tú me pidas que yo te dé un antibiótico a que, por ejemplo, me pidas que te dé un agua florida o que te dé un bálsamo de Buda, ¿no? Que son galénicos, no va a ser lo mismo. Ahora, una función que sí es bastante, y yo realmente admiro en este caso de los auxiliares y asistentes de farmacia, es esta parte, el control de stock, que realmente es una tarea administrativa que hacen los asistentes de farmacia, ¿no? Porque realmente, ya que ellos están en constante manejo de lo que son los medicamentos, ellos saben la rotación y todo eso porque están más ahí, generalmente los químicos están viendo más que todo el stock general, ellos pueden controlar el stock, en el sentido que saben qué medicamento sale más rápido, qué medicamento es el que está teniendo más acogida, saben, según el tipo de recetas, cuál está. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Hospital Goyeneche,
yo trabajaba como asistente de farmacia, ¿no? Obviamente porque no era químico farmacéutico. Entonces, si uno no es químico farmacéutico en una farmacia, su rol es asistente de farmacia, ¿no? Entonces yo trabajaba con las técnicas de farmacia, ¿no? A las cuales yo admiro muchísimo. Algo que siempre me han inculcado a mí en mi carrera es que, una, es respetar todas las profesiones y dos, que nosotros los químicos farmacéuticos aprendemos mucho de lo que son los técnicos en farmacia, realmente, porque mientras nosotros, como químicos farmacéuticos, nos especializamos en muchas cosas a la vez, los técnicos en farmacia, desde el primer momento, se especializan en una sola, ¿no? Y son como, aquí en Perú son 3 años que estudian una carrera específica, o sea, estudian específicamente para ese fin, ¿no? Y uno, yo, por ejemplo, como exalumna, yo aprendía muchísimo, muchísimo de las técnicas en farmacia, porque realmente ellas sabían las recetas, sabían el medicamento, saben las dosis, saben que si es que está, en qué forma farmacéutica, saben cuál sale primero, cuál no, o sea, saben un montón, o sea, realmente yo siempre que hay una técnica en farmacia, yo admiro la capacidad que ellos tienen, ¿no? Un asistente de farmacia, la capacidad que ellos tienen de especializarse tanto, tanto, realmente tanto en algo, ¿no? Cosa que a veces a los químicos farmacéuticos nos cuesta porque en nuestra carrera a veces nos meten de todo. Entonces, una de sus funciones principales de los asistentes es el control de stock. Realmente ellos, en esta parte de lo que es la tarea administrativa, registro de recetas, tromes realmente. Y como ellos están tanto en constante con lo que es este control de stock, también ven lo que es el control de caducidad. ¿Y cómo es que nosotros debemos conservar estos medicamentos? O sea, ustedes saben que no se puede dar un medicamento vencido. Entonces, ¿quién es el que está en contacto con todos ellos? ¿Quién sabe la rotación más que tal vez el químico farmacéutico? El técnico en farmacia, ¿no? Porque él es el que está constantemente suministrando y viendo los stocks, ¿no? Sobre todo en sus tareas administrativas. Entonces, realmente tienen funciones que realmente una farmacia o una botica no podría simplemente solo solventarse con un químico farmacéutico. O sea, se necesita mucho, siempre la ayuda de un asistente o auxiliar de farmacia. Y Jessica, si es que yo quiero ser un asistente o un auxiliar de farmacia, o sea, quiero dedicarme a eso, o sea, realmente quiero ejercerlo, existe un perfil profesional. O sea, hay ciertas características que nosotros debemos cumplir para poder ser asistentes o auxiliares de farmacia, ¿no? Por ejemplo, debo tener formación específica en farmacia, obviamente, ¿no? Ya que en este caso yo voy a estar de cara a un paciente y el paciente me va a preguntar algo, debo saber qué es lo que le estoy dando, ¿no? Si me va a traer una receta, tengo que saber de qué me está hablando, ¿no? No es igual que yo te pido una receta de ciertos insumos químicos y tú no sabes ni para qué, ¿no? O sea, necesitas una formación primero específica. Específica, ¿por qué? Porque realmente son como 3 años aquí en Perú que estudian solo farmacia, solo la farmacia. Y por lo tanto debes tener un interés por la ciencia y la sanidad, ¿no? Si a ti te interesa lo que es la farmacia, los medicamentos, la investigación, el bienestar del paciente y tienes ese interés por la ciencia, bueno, asistente de farmacia es una buena opción como una carrera profesional para ti. Ahora, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y enfoque completo y metódico. Como ustedes ya saben, un auxiliar, asistente técnico en farmacia necesita habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, por ejemplo, en la farmacia en donde estoy ahora, muchas veces las personas vienen y te cuentan realmente, y eso va relacionado con el punto de abajo que dice confidencialidad, ¿no? Responsable, amistosa y accesible. Muchas veces las personas, ya sea porque están desesperadas o ya sea porque, por ejemplo, no saben qué hacer o realmente no conocen, te cuentan muchas veces sus cosas personales. O sea, ¿por qué? Porque necesitan ayuda y no encuentran en alguien en poder hacerlo. Muchas veces cuando ellos asisten a los médicos, a los doctores, a veces son un poquito mal tratados y a veces tienen ese miedo de ir al médico y acuden a qué? Acuden a una farmacia, ¿no? Entonces, muchas veces toda la información que se le da a un profesional relacionado a la farmacia es delicada, ¿no?
O sea, te cuentan sus cosas bastante íntimas, ¿no? Sabe que el día de ayer o hace 2 semanas me salió algo, usted ya sabe dónde, ¿no? Y no sé qué hacer, ¿no? O sabe que hace una semana que no me baja, necesito una pastilla para ya sabe qué, porque eso pasa. O sea, si les contara cuántas jovencitas vienen a la farmacia en donde estoy para poder tomar una pastilla para aliviar, entre comillas, eh, bueno, ¿para qué vamos a decirlo, no? Para pedir la pastilla del día siguiente y te empiezan a contar su historia de qué pasó, que si funcionó, que si me tomo una, que si me tomo dos. O sea, realmente te cuentan muchas cosas. Entonces, siempre, en el caso del perfil profesional, tanto de químico, farmacéutico como de técnico en farmacia, es la confidencialidad. O sea, uno tiene que guardar siempre ese secreto de lo que le vaya a conferir el paciente, sobre todo de su vida personal, porque te está confiando algo. ¿Ya? Y tienes que tener habilidades de comunicación. O sea, no es que te va a decir y tú, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué posible? Ay, no. No, o sea, siempre con, en este caso, el respeto y en este caso con la ética profesional que tienes, ¿no? Y habilidades numéricas, atención al detalle y precisa, ¿no? Habilidades numéricas, ¿por qué? Porque muchas veces te dan recetas y, por ejemplo, en la dosis y la posología, te mareas, ¿no? Porque te monten, por ejemplo, en una receta, digamos, 4 medicamentos, digamos, 2 antibióticos, un analgésico y tal vez un antipirético, ¿no? Y te dice cada uno de cuántos miligramos, te dice cada cuánto tiempo y por cuántos días. Y tú tienes que estar ahí, pues, que le tienes que dar, ¿no? Si se dice 3 pastillas, pero son 3 veces al día, y si son tantos miligramos, y si son por 4 días, si es por una semana, si es por un mes, ¿no? Y eso tú le tienes que indicar también al paciente cuando a veces te pregunta, porque muchas veces vienen y, bueno, no sé si alguno de ustedes también habrá tenido la oportunidad de trabajar en una farmacia, pero muchas veces los pacientes vienen y te dan la receta, así, ¿no? Y te dicen, no entiendo, ¿qué cosa es? ¿Cuánto sale de frente, no? Y vos tienes que estar ahí pensando, ¿no? Uy, ¿qué es esto, no? Y descifrando a veces la letra. Entonces, siempre esas habilidades que tenemos que tener. Y atención al detalle precisa. Por ejemplo, les cuento que hoy día vino una chica, se acercó a la farmacia. Estaba sola y me preguntó si tenía algo para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces uno piensa y dice, dolor de cabeza. Ya, lo primero que preguntas es, ¿dolor de cabeza en qué? ¿No? O sea, dolor de cabeza porque es una migraña o dolor de cabeza a partir de un resfriado. No le pregunté, ¿no? ¿Tienes resfriado o algo? Me dijo, sí, estoy un poco resfriada. Ah, ya, entonces no es una migraña, es un malestar general que tiene. Entonces tú agarras y dices, ya, solo le molesta la cabeza y también en este caso le molesta un poco la nariz. Entonces, más o menos, si es que alguien tiene por ahí algún tipo de experiencia, ¿qué podrían darle? ¿O qué se les ocurre que podríamos darle a esta pequeña? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? Algo así básico, aunque sea, que se le podría tal vez dar. ¿Ya? Panadol Forte, ya. Paracetamol, cafeína, claro que es el Panadol Forte. Paracetamol, paracetamol, paracetamol. Paracetamol por todo lado. Vitapirena, paracetamol, paracetamol. Ya, perfecto. Genial. Chao. Ya, sí, chao. Ibuprofeno, ya, diclofenaco tal vez un poco más fuerte, porque recuerden que en este caso tiene esto debido a lo que está resfriada o aparentaba ser resfriada. Loratadina antihistamínico puede ser, ya. Creo que todos concordamos en que podría ser un paracetamol. Chao, cetiricina, ya. Melvis, otro antihistamínico, ya. El problema de ella, como bien lo dijo ella, Gripachec, un Gripachec también podría ser un Gripachec, ¿no? Ya. Entonces todos concordamos en que debería ser al menos un antigripal, ¿no? Conformado por paracetamol, clorfenamina, y en este caso, ya, pues sí, podríamos quedarnos con clorfenamina, ¿no? Simplemente. O fenilefrina también, o paracetamol, clorfenamina y fenilefrina. Eso ya lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero, ¿saben cuál es la importancia? Y es lo que quiero que resaltemos en esas habilidades de comunicación. Es que la persona me confió algo y me dijo, yo le dije, ya, te puedo dar este medicamento que tiene tal, tal, tal. Y ¿saben qué agarró y me preguntó? Ya, pero yo sufro de epilepsia. ¿Pasa algo si es que tomo este antigripal? O sea, imagínense el grado de responsabilidad que una persona te diga que sufre de epilepsia y tú le vas a dar un medicamento. O sea, Dios mío, si yo le doy algo, la puedo matar.
Entonces tú te pones a pensar, epilepsia, lo que siempre les dan, carbamazepina. Entonces, le pregunté, ¿carbamazepina? Me dijo, sí, tomo carbamazepina. Entonces, ¿puede en este caso darme algo? Y es como que buscas y dices, carbamazepina, bueno, fenilefrina, no le va a hacer nada, la profenamina tampoco, no hay interacción. Pero recordemos en una de las cuantas interacciones que hay, la carbamazepina, si bien el paracetamol no le va a hacer nada a la carbamazepina sí le hace algo al paracetamol. Va a bajar su potencia analgésica. O sea, si su potencia analgésica era de 100, ahora va a ser, digamos, es un ejemplo, ¿eh? Va a ser, digamos, de 50. Entonces, es por eso la importancia, en este caso, de las habilidades de comunicación, ¿no? Para poder saber, ¿no? Porque imagínate que simplemente se lo das y le pasa algo, ¿no? En este caso, pues no pasó mucho, igual solo se le dio paracetamol, nada más, mejor es prevenir. Y ya con eso, pues ella tiene que ir viendo, ¿no? Entonces es muy importante esto de nuestro perfil profesional, el ser responsable, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ergotamina, no podríamos dar un Migrax, ¿no? Porque la dihidroergotamina es un derivado del cornezuelo del centeno, ¿no? Es por eso muy importante las habilidades de comunicación. O sea, no es simplemente agarra, me duele la cabeza, ya toma tu Panadol Forte. Me duele, ya toma esto, ¿no? Preguntar e indagar más, ¿no? Cuando se da un antibiótico, por ejemplo, ¿no? ¿Alérgico a algo? ¿Qué tal tú le das algún antibiótico y justo es alérgico, digamos, a las sulfas? Y le das una sulfa. Imagínate, lo matas. Entonces es importante. Y por eso también es importante el conocimiento. ¿Qué competencias debe tener en este caso un auxiliar o asistente de farmacia? Bueno, capacidad de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nunca van a trabajar solos. No me refiero con el cliente, sino nunca van a trabajar solos en un establecimiento o en una industria. Siempre van a estar con alguien, ya sea con un químico farmacéutico o ya sea con otros asistentes de farmacia. O sea, siempre van a ser en equipo. Mientras tú atiendes a una, yo atiendo a la otra. Si yo no sé algo, tú me puedes ayudar, ¿no? Si es que yo desconozco de algún medicamento, por ejemplo, sobre todo nombres comerciales, ¿no? Tal vez tú lo conoces y me puedas decir en este caso, ¿no? No sé, me pidieron dolocordralán, ya yo no tengo dolocordralán, ¿qué será eso? Pero ya mi compañera me dijo, no lo tenemos como dolocordralán, pero lo tenemos como dolodrán, es casi, es lo mismo. Entonces, capacidad de trabajo en equipo, entendernos y apoyarnos. ¿Todo por qué? Por el bien del paciente. Habilidades comunicativas, ya lo hemos mencionado un ratito. Habilidades informáticas, ¿por qué? Porque van a estar relacionados con todo lo que viene a ser el stock. Capaz de seguir procedimientos establecidos. ¿A qué se refiere con capaz de seguir procedimientos establecidos? Habíamos hablado de estas cositas, ¿no? En la clase. Entonces, en las farmacopeas muchas veces, si bien el químico farmacéutico es el que hace los preparados, un técnico en farmacia también puede ayudar al químico. Sorry. El perro está aquí. Lo lamento mucho. En este caso, el químico farmacéutico es el encargado de preparar estas fórmulas magistrales. El técnico en farmacia también puede ayudarlo, en este caso, a preparar las fórmulas magistrales, bajo la supervisión del químico farmacéutico por ley. Por eso dice capaz de seguir procedimientos establecidos. Y cuando un técnico trabaja en industria, cuando sigue los análisis físico-químicos o microbiológicos, también necesita seguir procedimientos. O sea, cómo realizar una humedad, cómo se le realiza un análisis gravimétrico a lo que me están trayendo, cómo es que yo puedo saber qué cantidad de ciprofloxacino tiene declarado, ¿no? Etcétera. Habilidades en laboratorio. Sorry. Lo siento. Esto está ligado específicamente a lo que es la industria, más que todo, no tanto en este caso a la farmacia en sí, y trabajo en el servicio al cliente. Ya lo hemos dicho, ¿no? Siempre en este caso a disposición del cliente y a su pronta mejoría. Y pasamos ya a la tercera parte de nuestra clase, ya ahorita vamos a terminar, que son las BPD, que significan las buenas prácticas de dispensación y el manejo de medicamentos. Acá más que todo vamos a hablar sobre conceptos básicos que debemos de tener, ¿ya? Y cómo es que los medicamentos van a ser manejados. Muy bien. Conceptos básicos que todos debemos conocer aquí. Concentración, DCI, dosificación, posología y dosis. Dosificación, posología es casi lo mismo y la dosis es diferente. Establecimientos farmacéuticos de dispensación, forma farmacéutica y fórmula magistral, por ejemplo. Vamos a ver estos en detalle. Concentración. La concentración hace referencia a la cantidad de analito,
bueno, yo le digo analito porque he estado un tiempo trabajando en lo que es análisis, entonces yo le digo analítico, ¿no? La concentración viene a estar indicada por la cantidad de principio activo, por así decirlo, que va a tener, ¿no? Que no es lo mismo que la dosis, o sea, si su concentración es de 5, digamos, no significa que esa vaya a ser su dosis al final, o sea, va a depender de cómo en este caso vaya a ser la posología, ¿ya? Entonces, la concentración es la cantidad de sustancia, droga, medicamento, como quieran llamarlo. DCI. ¿Alguien sabe qué significa DCI? Es algo que todo farmacéutico debe saber, futuro farmacéutico. DCI, ¿alguien sabe qué significa DCI? Maybe pueden escribir en el chat qué significa DCI. Muy bien, Jimena, muy bien, Renzo, Stephanie. Genial. Es muy genial, Marjorie Edson. Good job. Es la denominación común internacional. Genial, Rosalía. Exacto. El DCI es la denominación común internacional. La denominación común internacional. ¿Y qué es la denominación común internacional? Es el nombre que se le da a los medicamentos globalmente para que puedan ser reconocidos en todas partes. Por ejemplo, yo aquí lo conozco como Panadol, pero tal vez en otro país no existe Panadol. Muy poco probable, ¿ya? Pero tal vez no hay Panadol. Entonces, ¿cuál es su DCI del Panadol? Es el paracetamol, ¿no? Entonces, el DCI es el nombre que yo le doy al medicamento para que en este caso pueda ser reconocido a nivel internacional. Es lo que nosotros le llamamos comúnmente el nombre genérico, o sea, el que todo el mundo debe conocer. Ahora, dosificación, posología y dosis. Ya, dosificación, posología es muy diferente a la dosis. La dosificación y la posología es básicamente, ¿no? ¿Cuánto es lo que se le va a dar? ¿No? Es la dosis que se le va a dar, ¿no? La posología, su dosis, ¿no? Dosificación, ya, se le va a dar 500 miligramos, ¿no? O se le va a dar, digamos, cada cierto tiempo. Y la dosis es también, ¿no? Una pastilla 3 veces al día. Entonces, la dosificación, la posología y la dosis es conjunta, ¿no? Es básicamente cuánto se le va a dar del medicamento, cuántas veces al día, si es que se toma varias veces al día, y por cuánto tiempo. O sea, dosificación y dosis, o posología, o sea, todo eso junto, siempre es cuánto, cada cuánto y por cuánto tiempo, ¿no? Una pastilla de 500, 2 veces al día, por 5 días. Todo eso es lo que también se tiene que entender. Establecimientos farmacéuticos de dispensación. En los establecimientos farmacéuticos de dispensación, en este caso tenemos diferentes conceptos. Acá tenemos dos cosas muy importantes que diferenciar, ¿no? Uno es que es una farmacia y dos, que es, por ejemplo, una botica. ¿Alguien sabe la diferencia entre una botica y una farmacia? O sea, porque uno dice botica, otro dice farmacia, oficina farmacéutica. ¿Alguien sabe cuál es realmente la diferencia? O sea, ¿qué es una farmacia y qué es una botica? Porque no todo lo que ven es botica, ni tampoco todo lo que ven es farmacia. Es muy importante también tener en cuenta eso. Muchas veces a mí me preguntan las personas cuando me conocen que soy farmacéutica, me dicen, ¿y qué es la diferencia entre una botica y una farmacia? ¿No? Entonces ellos, ¿no? Ya, muy bien, Stephanie. Ya, la dirige, ya, sí, tenemos idea, eso te pueden recetar, ya. El dueño es una persona con, ya, no hay necesidad de ser químico, ya, sí, dice una persona en la farmacia, el QF, ya, sí, ya, exacto, ya, sí, tenemos una idea, por ahí Stephanie tuvo un poquito más, dando en el clavo, ¿no? Una farmacia es el establecimiento en el cual el dueño es un farmacéutico, o sea, tiene que ser un QF, un químico farmacéutico. No puede ser un médico, no puede ser un abogado, no puede ser, no sé, un herbolario, no, tiene que ser un QF. Y obviamente lo regenta el QF, ¿no? O sea, es el director técnico. Y una botica, como estaba leyendo ahí también, el dueño es cualquier persona natural. Cualquier persona. Tu vecino, tu mamá, tu papá, todos podemos ser dueños de boticas. Pero no la puedes aperturar si no tienes un químico farmacéutico. O sea, ya, yo pongo el capital, botica, pero necesito igual un químico farmacéutico que la regente. O sea, en ambas necesitas un químico farmacéutico. Pero la diferencia es que
necesitas, en uno el dueño es una persona natural y en el otro el dueño sí o sí es un farmacéutico para que tenga la denominación de farmacia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Establecimientos farmacéuticos de dispensación, saber la diferencia entre una farmacia y una botica, y en ambos, los asistentes de farmacia trabajan, o sea, necesitan asistentes de farmacia, técnicos de farmacia. La forma farmacéutica, sorry, ya. La forma farmacéutica, ay, van a disculpar, estoy con él. A ver, espérenme un ratito. Ya, solo un segundito que lo voy a retirar. Ya, ahora sí, van a disculparme. Ay, este chiquillo. Ya, listo. Estábamos en lo que es la forma farmacéutica ya. En la forma farmacéutica, no sé si se acuerdan otra vez de mis albarelos, de aquí nacieron nuestras formas farmacéuticas. No, no le voy a pegar, ¿no? Nuestras formas farmacéuticas nacen de nuestros albarelos, ¿no? Que habíamos hablado en la historia, ¿no? Que es nuestra presentación de nuestros fármacos. ¿Cómo te la voy a dar? ¿La quieres en ampolla? ¿La quieres en comprimido? ¿En cápsula? ¿Cápsula blanda? ¿Con recubrimiento? ¿La quieres en jarabe? ¿La quieres en parche? ¿En qué la quieres? ¿No? Esa es mi forma farmacéutica. ¿Cómo presento mi medicamento? Fórmula magistral. ¿Alguien sabe qué es una fórmula magistral? ¿Qué es una fórmula magistral? ¿No, nadie? No, niña. Preparados, muy bien, Rosana. Pomadas, son preparados, exacto, ¿no? Claro, no creación tanto de medicamentos, ya, no tanto una creación de medicamentos, sino son preparados, exacto, por un químico farmacéutico. Las fórmulas magistrales son preparados, ajá, preparados, cremas, que sobre lo más conocido son las cremas, ¿no? Las cremas. Entonces son preparados que se hacen en base a medicamentos y excipientes, pero las fórmulas magistrales, como lo dice Luby, exacto, son indicadas por el médico. O sea, el químico farmacéutico los prepara, pero el médico es quien las receta. Claro, los dermatológicos, ahora que está de moda todo lo del skincare, ¿no? En este caso, pues, full cremas, realmente. Por ejemplo, a mí me dio rosácea en la pandemia y hoy no se imagina todo lo que he invertido para poder no tener rosácea. Sí, podría, claro, claro que sí, claro que sí. En el caso de la forma farmacéutica, habíamos dicho que la forma farmacéutica es, ¿se acuerdan de mi vaso, mi albarelo? Es la presentación del medicamento, o sea, es cómo yo lo voy a presentar el medicamento. O sea, te lo voy a dar, por ejemplo, en jarabe, te lo voy a dar en un comprimido. El nombre real es comprimido, pero nosotros le decimos pastillo tableta, comúnmente en la sociedad, pero su nombre, farmacéuticamente hablando, es comprimido. ¿Ya? Te lo voy a dar en una cápsula, lo quieres en una cápsula blanda, en una ampolla, lo quieres en un jarabe, lo quieres en un parche, no sé, lo quieres en una loción, crema, pomada, ungüento, o sea, ¿en qué lo quieres, no? Es cómo tú lo vas a administrar. Esa es la forma farmacéutica. Importante, ¿no? Porque muchas veces te dicen, ya, quiero diclofenaco, ya, o dexametasona, y tú, ya, o metamizol, ya, metamizol, pero ¿en qué? ¿En ampolla, en pastilla? Y te quedas pensando, ¿no? Claro. O también los polvos para mezclar, ¿no? Exacto. Ya, seguimos con la fórmula magistral, porque ahorita ya nos gana el tiempo. En la fórmula magistral hemos dicho, ¿no? En el caso de la fórmula magistral, como les dije anteriormente, los técnicos en farmacia pueden entrar en ese campo, pero como siempre dice, claro, los preparados son las fórmulas magistrales, son los preparados. Solo que existen las fórmulas magistrales y las fórmulas oficinales. Las fórmulas magistrales, no he puesto acá la fórmula oficinal, pero ya que estamos hablando de preparados, a veces hay esa confusión, ¿no? La fórmula magistral es aquella que es prescrita por un médico de manera individualizada, o sea, esa es solo para mí y la prepara un químico farmacéutico. Un preparado oficinal, oficinal, es aquel que lo prepara, también un químico farmacéutico, pero es para uso general, o sea, no
es específicamente para ti. Y adivinen de dónde saco. ¿De dónde creen que saco la receta para hacer mi preparado oficinal? ¿De qué papelito creen que saco mi receta para hacer? De mi farmacopea, exacto, Jan. Los preparados, en este caso oficinales, son sacados de los farmacopeas, de estos papelitos, ¿no? Que habíamos hablado en la historia, que son muy importantes. De ahí saco. Yo no puedo sacar una fórmula magistral tal vez de una farmacopea. ¿Por qué? Porque es algo para una persona en específico. O sea, esa persona necesita eso específicamente para su afección, ¿no? Entonces, la que es la magistral es lo más similar a lo que era lo galénico en ese entonces, ¿no? Porque se preparaba siempre individualizado, ¿no? Es como nuestra raíz. Por eso era importante ver de dónde nacía todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, todo tiene sentido, o sea, todo ahí se conjuga. Ya está. Y otros conceptos que vamos a ver es interacción medicamentosa, medicamento genérico, medicamento de marca, principio activo y RAM. Listo. En lo que viene a ser la interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa es, por ejemplo, cuando un medicamento que es administrado puede interferir con otro medicamento, puede interferir, por ejemplo, con un alimento también, o con algún tipo de suplemento que se está dando. O sea, no es algo que se quiera dar, o sea, es algo que tal vez yo debo evitar, pero a veces no se puede, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no sé si han escuchado de medicamentos que no se pueden, antibióticos sobre todo, que no se pueden administrar con leche. ¿Alguien sabe? ¿Tiene un concepto o alguna vez tal vez le han dicho, tienes que tomar esto, pero no lo vas a tomar con leche? ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué estoy hablando? ¿Alguna vez que les hayan recetado? Yo creo que sí, alguna vez, o tal vez no, quién sabe. Claro, su efecto no va a ser el mismo, exacto, ¿no? Va a haber una interacción. Por ejemplo, en el caso de las tetraciclinas, si nosotros las administramos con lácteos, o sea, con leche, exacto, antibióticos como por ejemplo tetraciclinas, ujú, claro, exacto. Por ejemplo, las tetraciclinas van a actuar como un efecto quelante con el calcio y no van a poder tener el efecto que tiene, se va a ir inhibido. Ajá, no hace el efecto, ajá, también, claro, doxiciclina. Claro, exacto. Entonces, hay interacciones entre medicamentos y hay interacciones entre medicamentos y alimentos, o sea, hay interacciones de varios tipos. Entonces, una interacción medicamentosa es cuando un medicamento interacciona con otro medicamento o alimento, ¿no? Y va a interrumpir. Claro, exacto. Si les dicen en este caso los médicos o los farmacéuticos que no se tomen, es porque existe una interacción medicamentosa. No en todos, pero en ciertos sí. Claro, por ejemplo, en el caso del hierro y los cítricos es más que todo para potenciar. Ahí no tenemos una interacción medicamentosa. Eso es un efecto de potenciación, que lo vamos a ver luego. Por eso siempre se da hierro y en este caso algo, en este caso con vitamina C. O sea, eso es una potenciación, es diferente. Luego, medicamento genérico y medicamento de marca. Uf, creo que esto todo el mundo siempre es genérico, marca, ¿no? Genérico, ya sabemos que son aquellos medicamentos que tienen DCI. O sea, es cuando tú vas a tu farmacia y pides, deme un paracetamol. Yo no pido Panadol, quiero paracetamol, ¿no? O quiero paracetamol de 1 gramo, no pido Mafidex, lo pido como paracetamol de 1 gramo. O sea, digo de frente. Y el medicamento de marca, o en este caso los comerciales, son aquellos que tienen ahí su nombrecito, ¿no? En este caso, yo no quiero un ácido acetil salicílico, yo quiero una aspirina de Bayer. O, por ejemplo, no es cosa que vayas a pedir un subsalicilato de bismuto. ¿Alguien sabe qué es el subsalicilato de bismuto? ¿Alguien sabe qué es el subsalicilato? ¿Cómo lo piden el subsalicilato de bismuto? De casualidad, es un rosadito. Bismutol, exacto. Un medicamento de marca es el bismutol. Pero, ¿qué pasa si no tienen bismutol? A veces te dan bismucar. Es lo mismo, bismutol o bismucar. Esas son las marcas, ¿no? Que es muy diferente a que tú vayas y digas, quiero un subsalicilato de bismuto. ¿No? O sea, es diferencia realmente, ¿no? Genérico es DCI, marca es el nombre que le da la empresa al medicamento. Principio activo. Principio activo ya hemos dicho que es básicamente el que tiene el efecto de curarme, ¿no? Si yo voy a tomar un antibiótico, de toda la lista de excipientes que yo tengo, de todo mi listado, mi principio activo, por ejemplo, digamos, podría ser la amoxicilina, ¿no? De todo lo que le han metido a mi comprimido, la amoxicilina es el que me va a ayudar, ¿no? O sea, el principio activo es realmente la droga, la sustancia que tiene el poder terapéutico para la enfermedad. Ese es el principio activo.
Y las RAM, ¿alguien sabe qué significa RAM? Perfecto, reacciones adversas, falta la M. ¿Reacciones adversas a qué? ¿Reacciones adversas a qué? A mi mamá, reacciones adversas a la comida. Muy bien, reacciones adversas al medicamento, reacciones adversas medicamentosas. Genial, me encanta cuando escriben. Exacto, reacciones adversas al medicamento. Disculpen, me agarra un resfriado terrible. Muy bien, las RAM son las reacciones adversas al medicamento. Las reacciones adversas al medicamento muchas veces las saben confundir con las interacciones medicamentosas, ¿no? Pero, ¿cuál es realmente la diferencia entre una interacción medicamentosa y una reacción adversa al medicamento? Hemos dicho que una interacción medicamentosa es aquella que el medicamento tiene con otro medicamento o con un alimento. O sea, se choca con otra cosa. Una reacción adversa al medicamento es algo que el medicamento produce sin querer. O sea, es como que ya, mira, yo te voy a curar de esto, pero te voy a teñir los dientes mientras me tomes. ¿Sabes qué? Yo te voy a curar de tu infección urinaria, pero se te va a teñir la orina de naranja por 5 días, ¿no? Yo te voy a curar de tu dolor, pero te voy a generar gastritis. O sea, es como que estoy ganando un bien, pero desgraciadamente, como todo, tiene un poquito de mal, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces algunos tal vez le ha dado una infección urinaria y les han puesto fenazopiridina en el urotande, perdón, se les tiñe a veces la orina y los pacientes a veces vienen y dicen, señorita, mi orina está de color naranja, ¿por qué? ¿No? Y les explicas, no, es una reacción adversa al medicamento, ¿no? Que tiene de teñir la orina, pero una vez usted termine el tratamiento ya no va a teñir, no se preocupe, ¿no? O señorita, desde que estoy tomando estos AINES, me duele horrible el estómago. Bueno, es una reacción adversa que tienen los AINES. Te podrán curar de tus dolores, de tus malestares, pero bueno, son muy gastrolesivos, ¿no? O sea, dañan bastante lo que es el sistema gástrico. Entonces son esas pequeñas cositas que el medicamento ya sí te curo, pero bueno, te estoy dejando este pequeño mal, ¿no? Por eso siempre claro, siempre hay un RAM, siempre, para todo hay un RAM. Entonces siempre es como que, bueno, un mal por un bien, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Así es, todos tienen. Algunos se notan más que otros, ¿no? Como en el caso de la fenazopirina. Muchos pacientes se sorprenden cuando empiezan a orinar con ese color naranja que tiene, porque es muy intenso ese color, ¿no? Y se asustan, ¿no? Y te vienen y te reclaman y te dicen. Entonces, es muy importante cuando hay estos RAM que son bastante notorios, sobre todo de forma visual, decirles, ¿no? O por ejemplo, cuando se utiliza el extracto de ruibarbo con el ácido acetil salicílico no es como la gingisona, es oralzón, cuando se utilizan toques, cuando tienen aftas, también cuando se echan, se asustan porque se les tiñe los dientes y las encías, ¿no? Entonces es importante comunicar también los RAM. Y por último, me parece que es lo último, no, sí, sí es lo último, es nuestro rol de asistente de la farmacia. Bueno, como les dije, aquí en Perú nosotros nos regimos por lo que es la DIGEMIT. Y la DIGEMIT tiene específicamente, sí, la violeta genciana, y específicamente tiene un apartado para el auxiliar de farmacia. O sea, durante todos sus códigos de ética que pueden encontrar en el código de ética del químico farmacéutico, hay una parte en la cual especifica el rol del farmacéutico, o sea, del químico farmacéutico y el rol de asistente de farmacia. Y textual, lo he sacado de ahí, dice, ¿no? Para cumplir con las buenas prácticas de dispensación de medicamentos, que es justo esta última parte, se aconseja contar con personal auxiliar capaz de realizar tareas de expendio, el mismo que estará bajo la supervisión del químico farmacéutico. Este personal auxiliar debe ser incorporado en procesos de capacitación continua para realizar un correcto expendio de productos. Entonces, según mi ley, o sea, la ley peruana, DIGEMIT, un asistente de farmacia, lo que es un técnico de farmacia, puede expender, no dispensar, expender medicamentos, en este caso. Ya hemos dicho que dispensar es un verbo específico que la ley le da al químico farmacéutico. Puede expender medicamentos bajo la supervisión de un químico farmacéutico, ¿no?
Pero bueno, ustedes ya saben más o menos cómo es la realidad, sobre todo en este caso aquí en Perú. Los que somos de Perú, nosotros sabemos cómo se manejan las boticas y las farmacias. No sé si será igual, tal vez por ejemplo, he leído que están en Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, ¿no? Si se maneja así también. La ley en su caso, voy a averiguar para la próxima clase cómo es que se maneja las leyes allá de los asistentes de farmacia, pero al menos aquí en Perú la ley se maneja así, ¿no? Técnico en farmacia siempre supervisado bajo químico farmacéutico, ¿no? Para poder hacer el expendio de los productos. Y algo muy importante, y eso sí que siempre, un técnico en farmacia no puede cambiar la medicación de un paciente, o sea, eso no se debe hacer. Yo sé que es una práctica que muchas veces hacen, pero no se debe, ¿no? Porque el único profesional que puede recetar es el médico, nadie más, ni siquiera el químico farmacéutico. El químico farmacéutico tampoco receta, por si acaso. Solo el médico es el único. Y bueno, siendo ya 7:30, muchas gracias. Y recuerden esta frase, quise poner esta frase al final de la presentación, y es que la mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte, ¿no? O sea, no lleguemos al punto de estar así de mal, cuando realmente lo mejor es realmente cuidarnos, ¿no? ¿Qué mejor que nosotros? Y listo, gracias, gracias.